Perfecto. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en este lunes de estudio del taller de Isis sin Velo. Continuamos con nuestro eterno capítulo 5, que no nos lo hemos acabado de lo bueno que está. Y bueno, pues vamos a comenzar leyendo algunos textos a partir de donde nos quedamos la vez pasada y después los vamos a complementar con algunos temas con una presentación. Entonces, a ver, voy a regresar un poco. A ver, ya habíamos visto de lo de los dioses solares. Ujú. Ya habíamos visto de lo del libro de Job y las aguas, todos los simbolismos. Ok, entonces empezamos acá. De hecho, a ver, creo que es aquí donde empezamos. Ya, la última vez hemos venido en el capítulo 5 hablando ya durante varias sesiones de este tema que es tan profundo dentro del estudio esotérico y en la teosofía, que es lo que conocemos como, algunos lo ubican como el Akasha, otros lo ubican principalmente los alquimistas como la luz astral, los teósofos pues los conocemos como diferentes nombres, como estos dos, y como incluso lo relacionamos con el éter, lo hemos relacionado con compuestos secretos como el Alcagest, del cual se dice Paracelso llegó a descubrir. Hemos hablado de todas las propiedades de esta sustancia, ¿no? Esta sustancia que nos compenetra a todos, esta sustancia que es inteligencia, que es conciencia, que al mismo tiempo es la generadora de toda vida, y que básicamente esta sustancia pues es la que le da forma a todo aquello que está a nuestro alrededor, todo lo visible e incluso lo invisible, ¿no? Lo que está incluso a otros planos que para nosotros no son perceptibles, planos como el plano astral y más arriba, ¿no? Todo eso viene de diferentes niveles de densidad de esta sustancia primordial. Hemos también hablado que esta sustancia primordial pues la relacionamos con muchísimas fuerzas, la relacionamos desde lo más sutil, como puede ser con la voluntad, con la imaginación, hasta lo más material, lo más grosero, como pueden ser fuerzas como es la fuerza de cohesión, como es la electricidad, como es el magnetismo. Y también hemos visto la última sesión, pues diferentes formas en cómo se representaba esta fuerza, ¿no? Cómo se le representaba con el agua, sobre la cual estaba el espíritu, que era la serpiente que, digamos, soplaba y le daba su esencia de vida. Y bueno, hemos revisado pues muchísimas alegorías, hemos hablado de su característica dual, que implica un descenso y un ascenso. Un descenso como el que tuvo que hacer Hércules cuando, digamos, que murió, y cuando después él, mediante el lograr arrancar la manzana de la sabiduría, él logra después vencer al dragón Tifón. Y todas estas alegorías de descenso y ascenso, pues son diferentes representaciones de cómo nosotros nos relacionamos con esta luz astral, ¿no? En primera instancia pareciera que esta luz astral es nuestra enemiga, la que tenemos que confrontar, a la que nos tenemos que oponer, pero también por otra parte es nuestra amiga, es la parte también lumínica que está escondida muchas veces atrás de esa oscuridad, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que es una luz de vida, sabemos que es una luz de muerte, sabemos que por ella existe la manifestación y también mediante ella podemos salir de esta manifestación y regresar, digamos, a lo eterno, a lo primigenio. Y bueno, con todo este preámbulo vamos a seguir con nuestro estudio de esta luz astral, de este Akasha, y comenzamos con nuestro narrador virtual. Y a ver, perdón, voy a compartir pantalla, un momento. Y listo. A ver, ahora sí, no sé por qué no se escuchó. La
teoría atómica, y fijaron el punto físico del átomo, bien pudieron llegar sus antecesores más o lejos todavía, y trasponer en la génesis del átomo los límites donde Tyndall y otros parecen haberse atascado sin atreverse a cruzar la frontera de lo incomprensible. Voy a esperar que avance un poco porque esta parte ya la habíamos revisado. Si cabe hoy duda respecto a los progresos de nuestros primitivos antepasados en ciencias naturales, a causa de lo deficiente de sus tratados, eran mucho más expertos que nosotros en el aprovechamiento útil de plantas y minerales. Un momento. Además, es probable que en aquellos tiempos de misterios religiosos, conocieran a fondo la física del globo y no divulgaran su saber entre las ignorantes muchedumbres. Sin embargo, no solo de los libros mosaicos podemos extraer pruebas en apoyo de ulteriores argumentos, porque los judíos tomaron su ciencia sagrada y profana de los pueblos con quienes desde un principio estuvieron en contacto. Su más antigua ciencia, la cábala o doctrina secreta, descubre en todos los pormenores su origen de la primitiva fuente del Turquestán, donde ya se cultivaba mucho antes de la época en que se deslindaron las naciones arias de la clase de Taron. Desde un principio estuvieron en... Básicamente vamos a empezar a escuchar la parte que habla de la cábala. Yo les digo cuándo vayamos a empezar. Que es básicamente desde aquí, de donde dice, en los días de Demócrito y Aristóteles. A ver. Voy a regresar un poquito. Yo creo que ahí, a ver. A fondo la física del globo y no divulgaran su saber entre las ignorantes muchedumbres. Sin embargo, no solo de los libros mosaicos podemos extraer pruebas en apoyo de ulteriores argumentos, porque los judíos tomaron su ciencia sagrada y profana de los pueblos con quienes desde un principio estuvieron en contacto. Su más antigua ciencia, la... Oh, perdón, no le atino. A ver, yo creo que ya de aquí. Progresos de nuestros primitivos antepasados en ciencias naturales, a causa de lo deficiente de sus tratados, eran mucho más expertos que nosotros en el aprovechamiento útil de plantas y minerales. Además, es probable que en aquellos tiempos de misterios religiosos, conocieran a fondo la física del globo y no divulgaran su saber entre las ignorantes muchedumbres. Sin embargo, no solo de los libros mosaicos podemos extraer pruebas en apoyo de ulteriores argumentos, porque los judíos tomaron su ciencia sagrada y profana de los pueblos con quienes desde un principio estuvieron en contacto. A ver, un momento, su más antigua ciencia, la cábala o doctrina secreta, descubre en... Uy, no sé qué me pasó. A ver, vamos a empezar a leer desde donde dice, sin embargo, no solo los libros mosaicos. Eran mucho más expertos que nosotros en el aprovechamiento útil de plantas y minerales. Además, es probable que en aquellos tiempos de misterios religiosos conocieran a fondo la física del globo y no divulgaran ya vamos su a saber empezar, entre ahora las sí. ignorantes muchedumbres. Sin embargo, no solo de los libros mosaicos podemos extraer pruebas en apoyo de ulteriores argumentos, porque los judíos tomaron su ciencia sagrada y profana de los pueblos con quienes desde un principio estuvieron en contacto. Su más antigua ciencia, la cábala o doctrina secreta, descubre en todos los... A ver, voy a pasar a la siguiente parte. Ahora sí, perdón. Vamos a empezar después de donde dice la cábala, es todo este texto. Dice, la cábala o doctrina secreta, descubren todos los pormenores y desde ahí vamos a leer. Pormenores su origen de la primitiva fuente del Turquestán, donde ya se cultivaba mucho antes de la época en que se deslindaron las naciones arias de las semitas. El rey Salomón, tan celebrado por su sabiduría y ciencia mágica, 26, recibió este saber de la India por conducto de Irán, rey de Ofir, y de la reina de Saba. Igualmente de origen indio es el anillo o sello de Salomón, al que las leyendas populares atribuyen potísima influencia en los genios y demonios.
El reverendo Samuel Mater, individuo de la Sociedad Misionera de Londres, al tratar de la presuntuosa y abominable habilidad de los adoradores del diablo, de Travancore, dice que posee un antiquísimo manuscrito en lengua malaya con infinidad de fórmulas e invocaciones mágicas para obtener gran variedad de resultados, en su mayoría de tenebrosa maldad. En la misma obra publica Mater el facsímil de varios amuletos con trazos y figuras mágicas, uno de los cuales lleva inscrita la siguiente fórmula. Para quitar el temblor de la posesión diabólica, dibuja esta figura en una planta que tenga jugo lechoso, atraviésale un clavo y pesará el temblor. 27. Teoría de la ondulación. La figura de que se habla es idéntica al sello de Salomón, o doble triángulo de los cabalistas, por lo que cabe preguntar si estos lo recibieron en herencia de Salomón, quien a su vez lo tomó de los indos, o si estos se lo apropiaron de los judíos cabalistas. 28. Pero no emprendamos esta frívola discusión y continuemos tratando de la luz astral cuyas desconocidas. Escucho algo de fondo. Hermana Erika, su micrófono. A ver, listo. Bueno, creo que se pasó muy rápido el texto. No sé si gustan que lo volvamos a revisar o si alcanzamos ya a tener algún comentario. Digo, ahorita como preámbulo de este texto, ¿qué nos dice, no? Primero nos comienza hablando Elena Blavatsky de, pues justamente el famoso anillo de Salomón, que nuestro amigo Salomón conocerá muy bien, y de que hay muchas, al parecer, casualidades, ¿no? Porque justamente, así como está este anillo del que hay tantos mitos, que se dice que con este anillo Salomón pues logró ejercer control sobre los, creo, 72 demonios, y con eso pues él formó parte de su poder y de su reino. Se dice que cuando un misionero, que era Samuel Mater, que fue un misionero que estuvo pues durante años en la India recabando información de los misticismos y religiones de allá, él en sus investigaciones, Samuel Mater, se encontró algunos como conjuros que hacían, llamémosle los paganos indos, y había uno muy curioso donde sobre una planta, se decía que si sobre cierta planta que fuera de líquido lechoso, tú le pintabas un símbolo como el que se ve, que de hecho esto lo dibuja tal cual Samuel Mater en sus escritos. Él dice, si tú dibujas este tipo de triángulo doble con estos símbolos en una planta lechosa, y si a eso después lo atraviesas esa planta con un clavo, eso es un remedio para la gente que está bajo posesión demoníaca. Esa gente que en aquellos tiempos pues, sufría convulsiones y que se creía que esto era por temas de posesión, pues decían que el remedio mágico era justamente pintar esto en una planta, clavarle un clavo, y a partir de eso la persona pues iba a estar otra vez tranquila, que iba a ser digamos, un control sobre los demonios similar al del anillo de Salomón. ¿Cuál es la curiosidad? Que el grabado que hace Samuel Mater pues es muy, muy parecido, casi pintando a lo idéntico, con las ilustraciones míticas que había de este famoso anillo de Salomón. Eso pudiera ser nada más, pareciera ser una simple coincidencia, pero después nos vamos a encontrar otros escritos que nos muestran que hay, al parecer, evidencia de que Salomón y su gente, sus sirvientes, hicieron varios viajes a la India, y que probablemente de esos viajes pues fue que se llevaron este legado, ¿no? Y bueno, ya con ese preámbulo, no sé si tengamos alguna opinión de alguien que haya revisado parte de este texto. Y si gustan, igual la mecánica de siempre, que es con manos levantadas. Vale, perfecto, Caro. Adelante, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo tengo algo sobre el simbolismo de los triángulos. ¿Lo digo de una vez o espero que Adelante, termine? Caro. No, Sí. no, perfecto. Ok. Pues aquí está lo que averiguo. El anillo está formado por dos triángulos superpuestos, en donde están contenidos todos los conocimientos de la humanidad. Se dice que un arcángel se lo dio para que gobernara con justicia y rectitud. Con él podía manejar a los animales y a los demonios. Se le considera también un talismán que contiene sabiduría para diferenciar el bien y el mal. Representa el camino para liberarnos de los demonios internos. Los triángulos representan la dualidad del mundo, la interacción de las dos polaridades del universo. El triángulo superior es blanco y el inferior negro. Representan también la ley de analogía. Lo que está abajo es similar a lo que está arriba.
Es también un símbolo de evolución. Hay que aprender no solo a tomar, sino también a dar, a absorber y a la vez irradiar. A irradiar en la tierra y a percibir desde el cielo. Recibimos y nos llenamos solamente cuando damos a los demás. Es la unión perfecta del espíritu y la materia. En el hombre es la unión del plexo solar y el cerebro. Aunque al rey Salomón, pues, este anillo le dio muchos poderes, lo llevaron a la avaricia y a la soberbia. Gracias. Perfecto, Caro. No, pues excelente complemento. Pues ya con esto nos damos una idea de la gran importancia, ¿no? Que habría tenido para Salomón y para su reino, pues justamente este descubrimiento, ¿no? Y el poder que le permitía ejercer, pero el poder que, como comentas, Caro, pues le daba control sobre animales, sobre demonios y que sobre todo, pues le otorgaba una gran sabiduría, ¿no? Que bueno, hay grandes historias con respecto a Salomón, ¿no? Como la decisión tan sabia que tomó con el tema de las dos mamás que estaban clamando por el mismo hijo, ¿no? Y que había una mamá falsa y una verdadera. Y bueno, qué historia donde nos muestra como esa sabiduría, ¿no? Donde Salomón dice, bueno, pues como no podemos saber de quién es el hijo, dice pues que se parte el hijo a la mitad y que cada madre se lleve una mitad del hijo, ¿no? Y en el momento en el que una de las dos madres llega desesperada, automáticamente dice, esa es la madre, ¿no? O sea, ese es como un ejemplo de la gran sabiduría que tenía Salomón. Y bueno, mucho se dice que esta sabiduría, que pudo haberlo llevado a la soberbia, pues fue resultado de estos poderes que él llegó a controlar, ¿no? Fue resultado pues de poderes que le otorgaban estas potestades o demonios que controlaba pues justo mediante este anillo. Muchas gracias, Caro. Y bueno, veo que creo que vi otras manos levantadas. Hay una de Juan Carlos. Buenas noches, Juan Carlos. Adelante con tu participación. Buenas noches. Básicamente son dos cosas. Una que, más que comentario, es en realidad una preguntas. Yo tenía entendido que la cábala, pues, como dice aquí, es un compendio de varias cosas, ¿verdad? De varias culturas que se van fundiendo y las van haciendo suyas los judíos. Por eso pensé que era que Salomón, siendo un rey judío, había obtenido este anillo esta información habían obtenido por medio de algún conocimiento en Malasia, donde tuvo también influencia, pero tenía entendido que el rey Salomón tenía 7 anillos, no solamente uno, y era uno por el día, uno por cada día de la semana. Entonces, ¿qué es lo real? ¿1 o 7? ¿Verdad? ¿Es cuánto? Vale, no, pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Pues realmente no podría decirte con certeza, digamos, desde la perspectiva teosófica, ya que creo que Elena Blavatsky ya no aborda más sobre este tema del anillo. Creo que la mayoría como de las historias hablan de uno, pero bueno, no tenía yo la verdad contexto de los 7 anillos. La verdad es que sí sería un tema pues interesante para investigar. Y bueno, como dice, se dice que Salomón pues era también un rey viajero, ¿no? O sea, que pasó por varios reinos y pues pudo haber pasado aparte de por la India, pues por Malasia y otros tantos. Y bueno, pues sí, justamente eso, pues sí que nos queda para anotarlo, Juan, y honestamente como tema de investigación. Igual, no sé Muy si bien. alguien más del grupo Gracias. tenga un poco conocimiento sobre esa parte. Y bueno, la siguiente participación es de Rosy. Adelante, Rosy. Gracias, Manu. Bueno, nada más quería compartir algo que se me hizo interesante. Ahorita estábamos viendo la estrella de David, lo que es el sello de Salomón también. Y bueno, también se dice desde el punto de vista de la astrología hermética caldea que los triángulos, así como están, representan a la fusión de los 4 elementos. Y bueno, ¿por qué los 4 elementos? Recordemos que el triángulo hacia arriba, con la punta hacia arriba, representa el fuego y el triángulo hacia abajo representa la tierra. Pero si ponemos un triángulo hacia arriba con una rayita en medio, representa el aire, y el triángulo que está hacia abajo, que vendría siendo el de la tierra, pero con la rayita en medio, la marquita que está ahí, vendría siendo la tierra.
Entonces, bueno, esta fusión de los cuatro elementos lo utilizaban nuevamente para la alquimia, estos grandes alquimistas, para todo el conocimiento de sabiduría que utilizaban. Pero aquí lo increíble es de que también representa el lugar oculto de las 12 galaxias, dicen, pero también de las 12 constelaciones. ¿Y dónde se encuentran las 12? Pues bueno, si contamos desde cada puntita, la puntita, si te fijas, son exactamente 12. Podemos contar 6 con los triángulos, pero también si nos vamos en resbaladilla, ahora sí haciendo como si con tu dedo fueras redondeando toda la parte de afuera, entonces vamos hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, y vamos contando todos los piquitos que van formando. Entonces, si te fijas, son 12. Se dice que ahí se encontraban ocultos los signos del zodiaco, donde se encontraba cada guardián o cada regente planetario oculto para entregar su sabiduría a los maestros de cada planeta. Y ese lugar que es secreto, pues dicen que no hay lugar más secreto que el que está en tu corazón, igual en cada planeta. Entonces representaban esos piquitos que se encuentran ahí, las 12 constelaciones con los maestros secretos. Eso es lo que decían en la astrología caldea. Muchas gracias. Wow, Rosy, pues muchísimas gracias por este súper complemento. De hecho, justo retomando un poco lo que mencionas, se dice que incluso en el hinduismo hay muchas creencias que dicen que incluso el cuerpo humano es un microcosmos de lo que comentas, ¿no, Rosy? Que en cada ciertas secciones del cuerpo, ciertos órganos, ciertos lugares, son puntos estratégicos donde viven o residen esas mismas potestades. De hecho, hay Exacto. prácticas en la India de limpieza donde tú, por ejemplo, te pones, tras un ritual, te pasas agua en ciertos puntos del cuerpo y se supone que justo con cada pasada que te pones en un punto estratégico, pues estás justo como que removiendo las impurezas para poder tener una mayor comunicación con estas entidades que gobiernan en estos órganos, en estas secciones del cuerpo, ¿no? Muchísimas gracias, Rosy. Gracias, Manu. Y por último, precisamente eso que mencionas, también los chinos con la acupuntura conocen algunas partes del cuerpo, sobre todo en los monjes shaolines, conocen perfectamente puntos que acabas de mencionar exactamente, que son los que se utilizan los que utilizan los magos para trabajar con los dioses internos, con tus propios cosmocreadores, con tus propios creadores de mundos que están dentro de tu propio cosmos interno. Gracias. Wow, mil gracias, Rosy, pues doblemente excelente complemento. Y bueno, tenemos una participación de Rafa Merino. Rafa, pues bienvenido, buenas noches. Gracias, Manuel. Bueno, estamos Rafa y yo, Tere, y estamos escuchando, la verdad es que es bien interesante porque el diagrama que se muestra ahí, que son estos dos triángulos entrelazados, ¿no? Que era el sello que caracterizaba a Salomón y que pasa a nosotros como, entre paréntesis, entre comillas, pasa a nosotros, ¿no? Como la cábala ya judeocristianizada, corresponde con una cábala anterior, ¿no? Que ya sabemos que es la cábala caldea. Pero en realidad este símbolo aquí que vemos solamente está como dibujado en 2 dimensiones. El problema nuevamente, ¿no? Con la mente, que le cuesta un poco de trabajo a la mente occidental y sobre todo a la mente de este tiempo, que no es una mente de un vidente, que ahora sí tenemos que hacer este ejercicio tridimensional, ¿no? Como ese diagrama que tú tienes ahí también se llama, o también se le llama el cubo de Metatron, ¿no? Entonces, a veces nos hacemos un poquito de bolas. Lo que mencionaba por allí un hermano acerca de que tenía un sello para cada día, a mí me resuena con esto de los 5 sólidos de Platón, ¿no? Estos 5 sólidos de Platón son figuras geométricas tridimensionales que resultan de la relación entre las sefirot que están allí, o sea, en este símbolo que vemos ahí en pantalla, están allí inscritos. Las sefirot no se ven, quizás son lo que Rosy decía, como los vértices. Ahí va una sefirot por cada vértice y en el interior van todavía algunas más, como una réplica de esas 6
van internas y al centro de esas otras 6 a una más. Entonces, de interrelacionar todas esas esferas, resultan esos 5 sólidos de Platón. O sea, ¿cuáles son los sólidos de Platón? Yo creo que muchos nos hemos preguntado y los hemos algunos quizás hasta trazado, ¿no? Por ahí yo me acuerdo que en algún taller hicimos de cábala, hicimos una cábala tridimensional con bolitas de unicel para acostumbrar a la mente a hacerla, a trabajar así por lo menos en 3 dimensiones, ¿no? Ya que no podemos proyectar la cuarta porque es difícil, o todavía más, ¿no? Pero estos 5 sólidos que Platón muestra que se inscriben en esta explicidad, corresponden con cada elemento de la naturaleza. Ya saben que nosotros en nuestra quinta raza, en la cuarta ronda, solamente percibimos esos 5 elementos, entre comillas, porque a veces el 5 pues todavía no es tan visible, y nos faltan 2 más porque nos faltan todavía 2 razas raíces, ¿no? Entonces, estos anillos seguramente tenían cada uno el sólido que le correspondía con el día, con el planeta y con el elemento. ¿Sale? Entonces, pues es bien interesante que estén ustedes ahorita estudiando esta parte porque nosotros le dejaron de tarea a Victoria, que es que dicen por ahí que es la miembro más joven de la sociedad teosófica, le dejaron hacer un cubo de Metatron y se sorprendía porque le empezamos a sacar libros de cábala, ¿no? Entonces ella dice, pero ¿cómo mi maestro de matemáticas me dice que yo trace este cubo y cómo estos libros a mí me están explicando eso, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver mi escuela con esto? Y fue para ella muy revelador que pues obviamente tiene que ver con las matemáticas, la geometría, las fuerzas de la naturaleza, los elementos de la caja y etcétera, ¿no? Le sirvió para estudiar ambas cosas. Bueno, pues es cuanto queríamos comentar. Vale, pues Tere, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que nos vuela a algunos un poco la cabeza el comentario. La verdad es que es impresionante el nivel al que esto puede llegar, ¿no? Porque como dices, uno se queda a veces pues con el dibujito, pero cuando esto lo proyectas, pues te puedes dar cuenta de que se interrelaciona con mucho más cosas, ¿no? Que uno tal vez no se habría dado cuenta de esa relación. Entonces, bueno, pues vaya que nos falta mucho por revisar, por conocer, y esto pues nos da también tela para seguir investigando. Muchísimas gracias, Tere. A ustedes, gracias. Vale, y tenemos la última participación de este párrafo de Juan. Ahí está. Adelante, Connie, buenas noches. Bájale, manita. Buenas noches, Manuel. Buenas noches a todos, hermanos. Sí, exactamente como dice Tere, y lo iba a comentar, pero qué bueno, ya prácticamente está dicho por los hermanos. Está prácticamente ahí representada Cábala, y Tere ya lo amplió más, proyectándolo a 3 dimensiones. Y es exactamente de los puntos que tú dices de purificación en el cuerpo, precisamente se relacionan con los puntos cabalísticos. Esa es una. Y la otra, pues dar lectura a unos cuantos renglones que me parecen muy interesantes acerca del trabajo del anillo de Salomón, porque se dice, ¿no? Que porque Salomón poseía el anillo, por eso tenía esa inteligencia y ese poder, por así llamarlo. Y encontré algo que voy a leer y que dice, dice, a la sortija se le ha atribuido ser un talismán del que proviene la sabiduría. Sin embargo, creyentes difieren de ello, argumentando que la sabiduría del rey provino de Dios, y dan como prueba lo siguiente. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande?
y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo que he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Hay personas que afirman haber poseído el anillo, pero ¿crees que en realidad exista? Y de ser así, ¿encontrará en las manos adecuadas? Esto me pareció muy interesante. Y yo creo que sí, obviamente, como estamos en el nivel rupa, en el nivel material más denso, claro que se necesita una representación a fuerza, porque eso lo demanda nuestro intelecto. Pero es interesante esto que se habla de que la sabiduría vino de adentro y que se representó por este talismán, porque en realidad fue eso, un amuleto. ¿Sí? Gracias. Wow, pues muchísimas gracias, Connie. Pues este es un muy buen complemento, ¿no? Porque pues ahí viene como que otra parte de la historia, ¿no? Donde pareciera que no es exactamente el anillo el que le dio el poder a Salomón, sino que es algo que Salomón de algún modo ya lo había adquirido como un don, y que el anillo pues parece que más bien era un símbolo, una representación de aquello que él ya había manifestado, ¿no? Muchísimas gracias, Connie. Gracias a ustedes. Y bueno, sería la última participación ya de este párrafo de Liliana. Buenas noches, Lili, adelante, por favor. Hola, buenas noches. Encontré una frasecita en el glosario teosófico y me parece que todavía esa parte no la dijimos. Dice, el triángulo era sagrado. Esperen que me perdí ahora. Aquí está. Este sello o doble triángulo es designado también en la India con el nombre de sello de Vishnu, y puede verse en las casas de todas las aldeas como un talismán contra el mal. Era sagrado y se usaba como signo religioso en el Extremo Oriente, algunos siglos antes de que Pitágoras lo proclamase como la primera de las figuras geométricas. Ya está, esa partecita nada más, para no hacer tan largo. Perfecto, no, pues muchísimas gracias, Lili. Pues está excelente esto que nos comentas, porque esto nos lleva a la siguiente parte, ¿no? Que es justamente el puente entre si había alguna relación entre esto con la India, ¿no? Y bueno, como bien comentas, pues al parecer ya se usaba este símbolo o algo tal vez muy parecido a este símbolo. El signo de Vishnu se llamaba, pero era el mismo. Perfecto, pues muchísimas gracias, Lili. Bueno, pues ya nos queda más para estudiar, ¿no? Ya tenemos también esa otra rama para estudiar, que es investigar qué es el signo, el símbolo de Vishnu, y ver si en sus cualidades, en su historia, pues tendría similitudes. Muchísimas gracias, Lili. Y bueno, pues antes de pasar al siguiente párrafo, voy a compartir un complemento a esta parte de la lectura, que es estos pocos slides. A ver, un momento. Ok, como les decía, va a ser esta vez como una especie de combinación entre la vieja dinámica y la última dinámica que teníamos, ¿no? Me llama la atención esta imagen, pueden verla, pueden compararla. Del lado derecho, pues están las representaciones, una representación conocida del sello de Salomón, y del lado izquierdo está el dibujo que hizo este misionero en la India de aquel símbolo que los indos de hechicería dibujaban en una planta y le le ponían un clavo que lo atravesaba justamente para controlar lo que le llamaban los temblores, ¿no? De posesión diabólica a las personas. Nótese pues la cantidad de parecidos, ¿no? O sea, el parecido no es solo en los triángulos, que eso sería tal vez lo más fácil de coincidir, incluso como que algunos de los, llamémosle símbolos, o que se ven como garabatos del lado izquierdo,
pues tal vez era lo que lo poco que alcanzaba a el misionero, a lo poco que alcanzó a ver de lo que verdaderamente, cómo estaban dibujados los símbolos, ¿no? Pero nótese también como estas ondulaciones, estos como garabatos que se tienen en los picos, como que da la impresión de que hubiera algún tipo de parecido, y donde se ve un parecido más relevante, yo creo, es en los dos extremos del círculo. Nótese cómo en ambos extremos tiene justamente como que algo cortado, ¿no? Como que el círculo no cierra, y eso lo comparten ambas partes. Digo, o es una curiosidad, o este misionero pues tal vez ya conocía ilustraciones del Anillo de Salomón, ¿no? En caso de que no fuera así, bueno, pues ya son probablemente demasiadas coincidencias. Y bueno, retomando un poco, a quien le interese un poco más meterse en esta parte de los símbolos y estos temas de la hechicería que había en la India, de hecho, este libro, que es al que Elena Blavatsky hace referencia, que son las anécdotas de este misionero, este libro se llama The Land of Charity, y afortunadamente lo pueden encontrar fácilmente en internet. De hecho hay PDFs, incluso me puse a buscar el libro, pues, ya saben, ¿no? En esos ratos de ocio, y honestamente que se ve bastante bueno, se ve bastante completo, que quería mostrarles un poco a ver si lo tengo a la mano, porque yo creo que sí vale la pena a quien tenga oportunidad de descargarlo, y a quien se le facilite un poco el inglés, pues sí se ve bastante interesante. Que por aquí estaba. A ver, ¿dónde quedó? Ah, miren, este es. Está muy padre el libro porque incluso, a ver, todavía no se ve. Incluso tiene como ilustraciones. Miren, este es como el PDF del libro, que si ven, pues es un facsímil, ¿no? Es tal cual, como la digitalización del original. Llama la atención que el libro está lleno de historias y está lleno de imágenes, pues de cómo este misionero, pues veía todo lo que se iba encontrando en la India, ¿no? Todos los temas de hechicería, todos los temas de rituales, los temas de cómo eran los gobiernos religiosos allá, y hay imágenes, pues, que llaman bastante la atención, o sea, incluso mapitas. No sé si estos los dibujó este mismo misionero, pero realmente tienen un nivel de detalle padrísimo, ¿no? Imagínense que toda esta obra pues se hizo en el siglo XIX, ¿no? En el 1800. Y justamente en una de esas tantas páginas, si nos vamos por ahí de la página 200 más o menos, nos vamos a encontrar esto de lo que estamos platicando, que de ahí justamente lo tomó Elena Blavatsky exactamente con el mismo símbolo, que era este anillo de Salomón. Que, a ver, quiero ver si el PDF me ayuda para mostrarlo. ¿Puedes repetir el nombre, por favor? Claro que sí, se llama The Land of Charity, la tierra de la caridad. Y el misionero es Samuel Mathers, con doble E después. Y, no se termina de desplegar el PDF, caray, qué coraje. Porque sí quería mostrarles que justo ahí viene la imagen que vimos, en Isis sin velo. Pero bueno, pues vale la pena quien tenga oportunidad. Ya no les voy a quitar más tiempo, esto era como un pequeño comercial. Y esa es una gran ventaja de Isis sin velo. Como Elena Blavatsky, casi de todo lo que comenta e indica de dónde lo tomó. Hay quienes dicen que esto es un plagio, y no, al contrario. Yo creo que Elena Blavatsky más bien lo que hizo es, miren, o sea, esto no es algo que yo me inventé, esto viene de muchísimas fuentes, y les puedo decir cuál es la fuente, quién fue el autor. Y para quien realmente desee dedicarle tiempo a esto, a investigar, bueno, pues puedes llegar a todas las obras que Isis sin velo y Elena Blavatsky mencionan, ¿no? Y una de esas tantas, pues es justo esta, que tiene bastantes cosas, pues bastante interesantes, que sí da, pues, para investigar un buen rato. Pero bueno, no me voy a seguir en este comercial. Vamos a seguir un poco con lo del Anillo de Salomón. Hay una parte que después ya no aparece, creo, en nuestro narrador virtual, pero si ven la parte del pie de página, hay una parte interesante donde Elena Blavatsky explica otras similitudes que harían pensar que sí pudo haber el rey Salomón obtenido este anillo de India, ¿no? Y son justamente estas. De hecho, no sé si se alcanza a ver el texto. Hay una parte de la Biblia que lo pueden encontrar en Reyes 10, versículo 22, que dice: el rey Salomón envió sus naves a Tarsis,
de donde regresaron al cabo de 3 años. ¿Y qué trajeron? Trajeron oro, trajeron plata, marfil, monos y pavos reales. Todos estos elementos del oro, la plata, el marfil, los monos y pavos reales, un filólogo se podría encontrar demasiadas similitudes entre cómo, por ejemplo, en la Biblia en aquellos tiempos se le llamaba al pavo o a los monos y cómo en el antiguo tamil de la India también se les llamaba. Recuerden que los pavos reales y los monos se dice que antes, o sea, no existían en Occidente, sino que fueron traídos de Oriente. Por tanto, en la Biblia, lo que nos dice Elena Blavatsky es que en la Biblia, pues, esos términos de pavo real y mono, pues no existían, no había una palabra para designarlos, ya que pues no existían antes. Entonces, lo que parece se le hizo más fácil al pueblo de Salomón fue usar los mismos términos con los que la gente de la India ya los nombraba. De tal modo que, por ejemplo, el pavo real en la Biblia original se aparece mencionado con la palabra tuki. Y si nos vamos al tamil indo, resulta que ahí no es tuki, ahí es toki. Del mismo modo, este animal que es el mono, en la Biblia se le llama kof y en el tamil se le llama kafi. Ahí son como que algunas curiosidades pues, filológicas que harían pensar que no sería descabellado que justo en esos viajes que menciona la Biblia, pues que en efecto trajeron monos, trajeron pavos reales y que este lugar que se llamado Tarsis probablemente se relacionaría con lo que para nosotros hoy es la India. Otra cosa que consideran para relacionar es el marfil, que justo se menciona en Isis sin Velo que la parte de la India meridional pues era una de las zonas más ricas en marfil y eso pues también explicaría el que justamente hayan probablemente visitado Salomón esa región. Y por último, el oro, que también era abundante en los ríos de la costa occidental de la India. Entonces, con todo este tema de los comparativos filológicos, la alusión al marfil y al oro, pues parecieran existir indicios históricos de diferente tipo que pudieran mostrar que no fue fantasía o que no fue un relato inventado esta parte de Reyes 10, ¿no? Y bueno, otra referencia es la de este árbol. Este es un árbol que es un árbol africano. No recuerdo el nombre, sí, se me fue. Pero este árbol se dice que es básicamente de África y que justamente llegó a la India y lo empezaron a sembrar en la India justo como resultado de estos viajes del rey Salomón. Entonces pareciera que tal vez sí hubo ahí algún intercambio, ¿no? Donde pues digamos que a Oriente llevaron cosas de África, etcétera, y también al revés. También al revés que se consiguieron los pavos reales, los monos y probablemente conocimientos esotéricos que llegaron al rey Salomón y bueno, al rey Hiram tan mencionado en la masonería. Y bueno, con esto dicho, este era solo un complemento para lo que habíamos visto del rey Salomón y su anillo. Y vamos a seguir con la parte de la lectura. Listo. A ver, voy a dejar aquí de compartir este. Ahí está. A ver, un momento. Aquí está. Vale, ahora sí, vamos a la siguiente página. Y ahora, lo siguiente que vamos a empezar a leer, vamos a hacer, ya saben cómo es Elena Blavatsky, ¿no? Que de repente nos puede hablar del anillo de Salomón y de repente ya nos habla de algo que pareciera no estar conectado, pero en el fondo sí que lo está, porque todo esto son, todo esto está relacionado al tema de la Akasha, al tema de la luz astral, y este anillo de Salomón, pues también podemos decir que es una manifestación simbólica de esa fuerza. Entonces, de aquí vamos a pasar ahora al éter. Vamos a poner a nuestro narrador virtual y a ver qué nos comenta. Las propiedades revisten mucho mayor interés. Admitiendo que este mítico agente es el éter, veamos qué sabe de él la ciencia moderna.
Roberto Hund, de la Sociedad Real de Londres, dice a propósito de la acción de los rayos solares: los rayos amarillos y anaranjados, que son los de mayor potencia lumínica, no alteran el cloruro argéntico, mientras que los rayos azules y violetas, cuya potencia lumínica es menor, alteran dicha sal en poco tiempo. El cristal amarillo apenas se opone al paso de la luz. Pero el azul, si la intensidad de color es mucha, solo emite muy corta cantidad de rayos lumínicos 29. Además, vemos que la vida se manifiesta lozana bajo la influencia de los rayos azules y languidece bajo la de los amarillos. Por lo tanto, no cabe explicar estos fenómenos sino por la hipótesis de que la vida orgánica queda diversamente modificada bajo la influencia electromagnética, cuya índole aún desconoce la ciencia. Un echa de ver que la teoría de las ondulaciones no concuerda. Vale, pues como comentaba en esta parte, pues ya comenzamos a abordar un tema distinto. Comenzamos a hablar ahora del éter desde cómo lo veían, digamos, de la concepción desde los antiguos hasta la ciencia tradicional del siglo XIX, ¿no? Que todavía en el siglo XIX, pues había muchos que creían en la existencia del éter como un fluido que era invisible, que tenía densidad cero, que compenetraba todo. Y gracias a este éter, pues a este éter hipotético que nadie podía ver, nadie podía comprobar, pues en el siglo XIX y siglos anteriores se buscaba explicar fenómenos como el cómo es que se propaga la luz. Se creía que justo la luz se propagaba por medio de este éter, como si fuera algo que estuviera escurriendo en el agua. Se creía que también el éter podía llegar a tener diferentes niveles de densidad y que eso ayudaba a explicar las leyes de la gravedad. Y bueno, o sea, al final digamos que el éter, además de considerarlo como el quinto elemento de la materia, elemento oculto, pues se le consideraba como la base para diferentes modelos para explicar qué era lo que ocurría en la naturaleza, ¿no? Y después de hablar del éter, pasamos al tema de la luz, donde nos habla Elena Blavatsky de los experimentos de Roberto Hund y nos habla de dos tipos de rayos que al parecer tienen características o propiedades muy diferentes, ¿no? Pero bueno, para no hablar ahorita tanto yo, no sé si alguien tenga algo que quisiera comentar de este párrafo, de esta parte de los rayos. Hay que hablar del éter, hay que hablar de los rayos naranjas, de los rayos de la luz violeta. A ver, estoy revisando las manos. Hay una mano, pero no sé si es la que tú ya tenías levantada, Lili. Supongo que sí. Perdón, sí, ya la bajo, perdón. Ah, ok, vale. Vale, a ver, sigamos revisando el texto. Al final, aquí, bueno, o sea, nos hablan de dos tipos de luz. La luz que es amarilla o anaranjada, que dice que esta es una luz que al parecer pues no provoca cambios digamos, en las sustancias. Se habla de que este científico estaba haciendo ejercicios, proyectando luz sobre un compuesto que es el cloruro de plata, y al pasarle luz, él le pasaba luz anaranjada o amarilla y pues no pasaba absolutamente nada con la composición del cloruro, ¿no? El cloruro de plata seguía igual, pero cuando de repente se le ocurre, en lugar de eso, proyectarle rayos de tipo azul y violetas, en ese momento nota que empieza a ocurrir un cambio en el cloruro de plata, empieza a tener una transmutación, una transformación. Y de ahí, de la parte científica, después también Elena Blavatsky nos lo lleva un poco a lo esotérico, que nos dice, bueno, claro, de hecho, así como la luz amarilla, la luz naranja no transforma, pues también la luz amarilla y la luz naranja no da vida, de hecho, al contrario, es luz que consume la vida, mientras que por el contrario, la luz violeta, esa es la luz que ayuda a generar cambios, es la luz que transmuta, es la luz que ayuda a que la vida se genere. Y también nos dice que hay diferencias, ¿no? Que usualmente la luz amarilla y naranja tiene una mucho mayor potencia, en cambio la otra que no tiene potencia sí que genera cambios a pesar de no tener casi potencia, ¿no? Y bueno, otra cosa que nos dice es que algo que tienen diferente estos dos tipos de rayos es que en la luz violeta, en la luz azul,
sí que existe una manifestación de las energías que conocemos como electricidad y como magnetismo. Entonces, pareciera que la luz violeta tiene muchísimas cualidades que se siguen descubriendo, que están ocultas, y incluso en la literatura esotérica que aparece después de Blavatsky, van a notar, por ejemplo, sobre todo yo diría en la metafísica de Connie Méndez, se menciona muchísimo las propiedades de la luz violeta, ¿no? Y se le habla que justamente es una luz de vida, es una luz de transmutación, y bueno, tal vez no sea un accidente esto. Y bueno, veo que ya hay unas primeras manos levantadas y vamos a seguir con las participaciones. La primera es de Guillermo. Adelante, Guillermo, por favor. Bienvenido. Hola a todos, buenas noches. Hola amigos, hola amigas. Únicamente intervenir en este párrafo para comentar justamente de que la señora Blavatsky estaba muy a favor de una terapia que le llaman cromoterapia. O sea, la terapia por la cuestión del color. El color no es muy significativo. Yo les he recomendado a las personas que están en la Ciudad de México, o si no pueden buscar en YouTube, lo que hay un mapa del espectro de frecuencias. El espectro de frecuencias, cómo la luz, el sonido se vuelve luz. Bueno, según vibra la frecuencia más alta, llega un momento que el UHF o el ultra HF de la luz es parte del sonido. Es vibración, ambos son vibración. Y la luz va desde el infrarrojo, que es que no lo vemos, el infrarrojo está abajo del rojo, vemos el rojo para adelante. Hay un infrarrojo que sí lo logran ver, por ejemplo, las abejas y las palomas, hasta el ultravioleta, que el violeta es el más alto, la vibración más alta. Las palomas sí lo ven. Y, por ejemplo, algunos animales ven, es un decir, con una vibración mucho más alta que ni siquiera es visible, que es el ultrasonido, como hacen los delfines que tienen un sonar en la cabeza y detectan los camarones enterrados por esa ecografía que van haciendo. Ahora bien, la cuestión es importante también en cuanto a salud ver la diferencia entre la luz amarilla y la luz azul. Es rojo, amarillo y es magenta, que es el rojo intenso, amarillo y cian, los tres colores básicos de los cuales se derivan 7. ¿Sí? De los cuales se derivan 7. Y el azul está pegado al violeta y es el más alto y tiene una frecuencia más alta. Al tener una frecuencia más alta tiene una penetración más profunda. Entonces, por ejemplo, uno es más fácil que te quemes en la montaña que en la playa la piel, porque en la montaña hay rayos UV, o sea, ultravioleta, rayos más altos con una frecuencia más baja, que penetra. Son la frecuencia de ondas más chiquitita. Entonces es más penetrante. Luego, por eso se usa en comunicación satelital. Yo trabajo en satélites, precisamente por eso de las frecuencias. Y la más baja penetra menos. Por ejemplo, si tú te quemas en la playa, te quemas con rayos infrarrojos y nada más te tuestas. Pero quemarte con rayos ultravioleta significa que te vas a hacer una quemadura ya no en la dermis, sino en la epidermis, sino en la dermis o aún más adentro. También con los ojos, y eso es una recomendación, se recomienda no abusar de la luz azul, porque la luz azul es la que más te produce oxidación en los ojos. Lo que llaman degeneración macular ocurre porque los ojos reciben la luz y literalmente te están quemando la retina. Entonces, una de las protecciones que tienes es tomar el humor lúteo, que así se llama en los ojos. Eso te protege, es un humor amarillo que hay en los ojos, te protege de la luz azul. Ese humor lúteo se fabrica precisamente con xantina y con vitamina A. Por eso hablan que la vitamina A es muy buena para los ojos. Comiendo verduras o frutas verdes, que es un color verde, es un derivado del amarillo, o comiendo frutas que tengan rojo o naranja, obtienes vitaminas que te protegen el humor lúteo, que es el humor amarillo, que como bien lo dice aquí, tiene otra vibración comparado con el ultravioleta, el azul. Entonces, por ejemplo, por eso se recomienda no utilizar los celulares en la oscuridad, porque los celulares emiten demasiada luz azul, muy alta para los ojos. Entonces, si tú los tienes en la oscuridad, te estás literalmente quemando la mácula. Y la vejez es una de las cosas que no tienen remedio. La catarata tiene remedio, pero la degeneración macular no. Es cuanto, perdón. Gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, pues tú nos das un sentido práctico de todo esto, ¿no? Muchas veces pues lo vemos esto en la parte como esotérica, simbólica, pero bueno, hay cosas que directamente nos afectan en nuestro día a día y que conviene conocer su contraparte terrenal, ¿no? Y la verdad es que muchos en ocasiones pues no conocemos estas cosas que deberían de ser tan básicas. Mil gracias, Guillermo. Y a ver,
Vamos a seguir con las otras participaciones. Perdón, es que como que se me movió esto. Listo. La siguiente participación es de Connie. Adelante, Connie. A ver, sí, es muy interesante, ya prácticamente lo dijo el hermano Guillermo. Exactamente, el color está dado por la frecuencia y el de mayor frecuencia exactamente es el violeta. Y más allá, el ultravioleta, nuestro ojo no lo detecta así como tal, pero es bastante dañino para nuestros ojos. Y algo muy sencillo, muy fácil, de los soldadores con su flama, cuando van a soldar autógena, ven que ay, se me fue la palabra, de ese mechero que tienen. Bueno, se me fue ahorita el nombre. ¿Cómo? Como soplete. Ándale, del soplete sale una luz muy brillante. Prácticamente tiende a esa frecuencia. Nuestro ojo nada más lo ve como brillo sin color, porque no lo detecta esa frecuencia tan alta. Por eso los soldadores usan cristal de cobalto, debe ser, para proteger los ojos. Porque si no, quedan ciegos. Irremediablemente quedan ciegos. No hay algo que lo vaya para atrás, no, se queda, no hay más. Y ya lo dijo exactamente, quema más la montaña que la playa. Y si podemos ver, ustedes ven a la gente que vive en las partes montañosas, por ejemplo, del Himalaya, cómo se les ve la cara como rojiza. En realidad la tienen quemada. Se les quema la piel, que a la larga prácticamente va tomando un color oscuro. Pero es eso. Ahí está en realidad el porqué de las cosas, porque todo está dado por vibración, ¿sí? La frecuencia es diferente en cada color. Y, por ejemplo, por eso se supone que ya los adeptos tienen una frecuencia pues muchísimo más elevada que nosotros los mortales. Bueno, lo digo por mí, ¿no? Que pues ahí vamos, pero pues no llegamos a esa altura. Y hay mucho de esto. Por eso es que prácticamente nuestro doble etérico es como si fuera un transformador que va regulando, porque si en una cosa entrara la corriente eléctrica así como viene, todos los aparatos se van a quemar, ¿no? Igual a nosotros nos pasaría. Entonces necesitamos esas ayudas, dijéramos, esas filtraciones para adecuar a nuestro cuerpo físico lo que necesita. ¿Sí? Eso es, gracias. Vale, pues muchísimas gracias, Connie. Bueno, pues esto como es curioso, ¿no? Cómo todo se toca, cómo lo que parece ser física, se relaciona al final con el esoterismo, cuando hablamos de vibración, y cómo una vibración puede ser dañina, una vibración alta, de una alta frecuencia puede ser dañina físicamente, pues también puede ser dañina, psicológicamente, mentalmente, ¿no? Una persona que está expuesta a entidades, digamos, muy elevadas y que no está preparado para asumirlas, pues puedes quedar hasta loco, ¿no? Por usar una palabra muy llana. Entonces, bueno, interesante este paralelismo entre las frecuencias que puede disparar el sol, unas más dañinas para nosotros que otras, pero tal vez la conclusión de esto, pues no es que sean más o menos dañinas, más bien es que nosotros tenemos
que nuestro vehículo no está todavía preparado, pero probablemente en un momento dado o en otra raza futura, pues lo que hoy para nosotros es dañino, tal vez para una sexta raza será benéfico, ¿no? Muchísimas gracias, Connie. Gracias a todos. Y bueno, tenemos el último comentario de esta sección de Tere. Adelante, Tere, por favor, buenas noches. Ahora nos cambiaron, hace rato no Tere. Excelente. Voy a hablar yo. Perfecto, Rafa, pues bienvenido. Bueno, también Tere quiere comentar algo. Miren, hay algo bien interesante de la lectura, ¿no? Y me llamó la atención lo que menciona. Primero habla de Roberto Hunt, ¿no? De la ciudad real de Londres y hacía sus experimentos, ¿no? Ya lo comentaste. Dice a propósito de la acción de los rayos solares. Entonces, aquí empezamos en orden. ¿De qué colores son los rayos solares? ¿De qué color es nuestro sol? Porque hay diferentes tipos de soles, unos son más rojos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya busquen los con calma ustedes. Pero el nuestro es amarillo. Entonces, por ende, pues la luz es amarilla, ¿no? Ok. Y entonces comenta, los rayos amarillos y anaranjados, que son los de mayor potencia lumínica, por varias razones, no alteran el cloruro argéntico. Ahí habla de un cloruro argéntico. Y después habla de la sal. Eso está muy bueno, porque hace esa relación. Mientras que los rayos azules y violetas, cuya potencia lumínica es menor, alteran dicha sal en poco tiempo. Esto es un fenómeno muy curioso, por lo que al final comenta. El cristal amarillo apenas se opone al paso de la luz. Pues sí, habla de esa sal, ¿no? Ese prisma. Pues apenas se opone porque pues pasa prácticamente de fila, ¿no? Pasa de hecho. Pero el azul, si la intensidad de color es mucha, solo admite muy corta cantidad de rayos lumínicos, obviamente del sol, ¿no? Entonces, para hacer estos experimentos, pues obviamente tuvo que usar prismas. Solamente como que hago un bosquejo de qué estaba haciendo este señor Hunt en sus experimentos, ¿no? Pero lo que comenta después está muy bueno. Además, vemos que la vida se manifiesta lozana bajo la influencia de los rayos azules. Se estuvo poniendo, me imagino que plantas, etcétera, bajo esa influencia. Y luego dice, por favor, puedes quitar esto. Gracias. Y languidece bajo la de los amarillos. Sí, pues se quema la planta, pero bueno, no sé cuál era el fenómeno bien que descubrió. Pero aquí está bien curioso, por lo que comenta al final la señora Blavatsky. Por lo tanto, no cabe explicar esos fenómenos. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Se pregunta Blavatsky, ¿no? ¿Cómo explicamos estos? Sino por la hipótesis de que la vida orgánica queda diversamente modificada bajo la influencia electromagnética. Y habla de, obviamente, pues un fenómeno de la misma naturaleza, ¿no? Aquí lo estudian los físicos, pero eso sucede en toda la naturaleza. Ok, cuya índole aún desconoce la ciencia. Sí, porque el esoterismo habla de todo el funcionamiento de la naturaleza y la ciencia solamente estudia esos fenómenos, pero de una mínima parte, cuando el esoterismo ya pues explicó todo. Pero bueno, aquí está muy interesante este asunto, sobre todo por lo que comentó el hermano Guillermo, en donde habla de que, pues sí, de estos espectros de color que no vemos nosotros, ¿no? Veíamos un programa de Discovery Channel, la ciencia, algo de la ciencia, no acuerdo, la ciencia de lo desconocido, algo así. Sí, es que habían presentado unas imágenes de una flor y se veía la flor normal, a nuestro espectro normal, pero después pusieron un ejemplo de cómo es que una abeja ve la flor y comentaban por qué es que la abeja se acerca directamente a donde hay alimento. Y ponían el ejemplo y pusieron esa imagen de cómo ve la abeja la flor, y había muchos colores diferentes a los que nosotros podemos ver cotidianamente. Entonces, en la parte de central estaba más amarillo, y obviamente la hipótesis o la teoría es que la abeja ve esos colores y se acerca directamente a donde está ahí porque ahí hay alimento. Esto tiene que ver, obviamente, con el asunto de que nosotros no vemos algunos pues espectros de luz y otros animales pueden ver esos espectros, ¿no? Y bueno, se puede comentar muchísimo al respecto de lo de las razas, que en el futuro vamos a poder ver pues esos colores, que es lo que comentabas hace rato, Manuel, que algunas cosas que de esos tiempos que nos pueden resultar dañinos por la exposición, pues en un futuro pueden ser benéficos. O sea, realmente es un tema muy interesante, porque al final el electromagnetismo es una vibración, así como lo comentaron todos los hermanos, ¿no? Y si es una vibración, simplemente el espectro de luz no lo podemos ver, está en ese rango que no podemos ver.
es muy curioso cómo es que, pues sí, nos adaptamos como podemos a esta vida, ¿no? Pero pues, hay mucho que desconocemos. Es lo que podría comentar al respecto. Entonces, me comentabas que ibas a... Sí, bueno, creo que a lo mejor que igual ustedes ya lo estudiaron, no sé, pero hay una tabla que nosotros recurrimos mucho a ella en la deidad del cosmos y el hombre. Esta tabla aparece también en la doctrina secreta y también en algunos de los escritos coleccionados de Blavatsky, pero está traducida en este libro de Jeffrey Farthing, que habla sobre los elementos y los elementales en la segunda parte. Ahorita que veo que también en el chat están platicando sobre esto del tema de los colores, ¿no? Aquí en la tabla menciona los colores, las correspondencias con los principios, con cada principio ya sabemos, de la clasificación septenaria del hombre, con un órgano o un sentido, que ya sabemos que los sentidos están en el Linga Sharira, es decir, no están en el cuerpo físico, que están también relacionados con un planeta, con una nota musical. Entonces yo creo que sería bueno que aquí hiciéramos como la revisión de la tabla ya cada quien en la medida que tenga tiempo y relacionarla con lo que se empezó estudiando, ¿no? Para no salirse un poco del tema, porque este asunto de la cábala y de estos 5 sólidos de Platón, aquí van a ver que tienen una concordancia incluso con los reinos, con los elementales, los minerales, vegetal, animal, humano, y los otros 2 que todavía no los conocemos porque somos nosotros en esas futuras razas, ¿no? Por eso es lógico que no los conozcamos y que no estén desarrollados ni podamos verlos. Pero la tabla ayuda mucho, ¿no? Con respecto de esto que ya a nuestros, bueno, ya tiene muchas décadas que se habla del color en la salud, por ejemplo, ¿no? La correspondencia y todo esto. Entonces sí es bueno acordarnos que algunos animales ven mejor que nosotros. Nuestro círculo cromático apenas contiene 3 colores, ¿no? Los que estudiamos a lo mejor por allí teoría del color, sabemos que nada más tenemos 3 colores y las combinaciones de estos, ¿no? Pero obviamente hay animales que pueden percibir muchos, o por lo menos uno más, y que por supuesto hacen trazos cartesianos tridimensionales en el espacio, ¿no? Que es el ejemplo que decía Rafa de las abejas. Y nosotros pues fácilmente a veces hasta con el GPS nos perdemos, ¿no? Y los animales no, porque traen integrado ese desarrollo de su sistema, ¿no? Entonces, sí, nada más para recordar la existencia de esta tabla y pues quien pueda la consulta por allí. Gracias, mamá. Perfecto, pues Rafa, Tere, muchísimas gracias, pues toda esta aportación. Y bueno, pues sí vamos a estar pendientes en el chat de este texto. Y acuérdenme por favor nada más al final para no perderlo de vista y que lo podamos también poner en el grupo de WhatsApp, ¿no? Porque yo creo que sí es un material bastante importante para irlo investigando, ¿no? Recuerden que lo que estudiamos aquí en Isis Sin Velo, como ven, cada párrafo siempre nos va a abrir la puerta para investigar otras cosas, ¿no? Hace ratito que vimos lo del anillo, pues ya nos abrió la puerta para poder revisar, por ejemplo, la obra de este misionero y revisar muchísimos temas de rituales de la India, y cada texto que vamos encontrando, para quien quiera, para quien pueda, pues le puede abrir una puerta para descubrir mucho más cosas. O sea, al final a veces es la doctrina secreta, Isis Sin Velo no te dan toda la información, sino que son como un plano llave, ¿no? Y a veces el que llega al conocimiento, pues es aquel que sabe brincar a las puertas que no vienen directamente mostradas. Muchísimas gracias, Tere. Va a ser buenísimo tener eso. Claro, ustedes. Y bueno, a ver, de participaciones, creo que ya estamos. Voy a pasar al siguiente párrafo, que creo que va a ser el último de la sesión de ahorita, que es continuación, pero ya esta parte ya es relacionado a la teoría, a la teoría de las ondulaciones, que era una teoría pues que era muy popular hasta el siglo XIX y que justo explicaba pues justamente una parte importante de la teoría de las ondulaciones es que, digamos, de algún modo dicen que las ondulaciones o que las ondas pues no son materia como tal, no son partículas. Una onda no es una partícula, sino que es como una distorsión del espacio. Y decían que en esa distorsión del espacio, aunque no puede trasladarse materia, sí puede trasladarse energía, eso era lo que se creía.
Y bueno, aquí más adelante vamos a ver un poco que Elena Blavatsky descarta la teoría de las ondulaciones, y Elena Blavatsky lo descarta diciendo, oye, no, pero es que las ondulaciones no es solo un medio por el cual viaja energía, sino que en las ondulaciones existe materia que genera vida, y tan existe materia que esas ondulaciones que pueden venir de la luz del sol son incluso capaces de afectar la composición química de una planta y cambiar el color de la planta, ¿no? O sea, le dan color a la planta, y si esto no podría ser si en esas ondulaciones pues no existieran partículas de algo, partículas de alguna materia inteligente. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a explorar un poco en este párrafo. Y bueno, comienzo con nuestro querido narrador virtual. Con el resultado de sus experimentos. Sir David Brewster demuestra, 30, que los colores de las plantas se deben a la específica atracción ejercida por las partículas del vegetal sobre los diversos rayos lumínicos, y que la luz solar elabora los coloreados jugos de las plantas, así como también determina el cambio de color de los cuerpos. Al propio tiempo expone el mismo autor que no es fácil admitir que estos efectos provengan tan solo de las vibraciones del éter, y por lo tanto, se ve precisado a creer que la luz es materia. El profesor Gooke, de la Universidad de Harvard, disiente de los que aceptan definitivamente la teoría de las ondulaciones, 31. Si es cierto el principio de Herschel, según el cual la intensidad de la luz en cada ondulación está en razón inversa del cuadrado de las distancias, contraría si acaso no inválida la teoría de las ondulaciones. La verdad de este principio se ha demostrado repetidas veces por medio del fotómetro, y sin embargo todavía subsiste la teoría de las ondulaciones, aunque algún tanto quebrantada. El general Pleas. Vale. Esta parte, al menos a mí cuando lo intenté leer, creo que sí me voló un poco la cabeza, pero seguramente a más de alguna persona habrá podido profundizar, o alguien que haya tenido tal vez más conocimientos en física, en este tipo de fenómenos. No sé si de esta parte tengamos algún comentario. Perfecto, pues Guillermo, adelante, llegaste a salvar el párrafo. No te creas, mi querido Manuel. Comentando esto, justamente ya en la actualidad, como siempre les he estado diciendo, no juzguemos con presentismo, ¿no? Ver que eso que están hablando es el final decimonónico, es del siglo XIX, y sí hablaban como de teorías, mismo del éter, como lo veían ahora, podían hablar de antimateria. Ya en la teoría del campo unificado, que así se llama actualmente, te hace ver que la luz se mueve como partícula y como onda. O sea que sí es ondulatoria, pero también se mueve como partícula en partículas cuánticas. Ya sería entrar a otro cuento, porque hay quien han dado muchas cosas de la famosa física cuántica. Pero bueno, se mueve por paquetes, digamos, por paquetitos, como polvitos, y se mueve también como onda. Es partícula y es onda. Eso se llama teoría del campo unificado, y es así como la ciencia actual, la que llamarías la magia natural, que lo vimos ese día, ¿no? Ya acepta que esa teoría de las ondulaciones sí tenía cierto fundamento, la tiene. La luz se mueve como partícula y se mueve como onda, en 3 dimensiones, X, Y, Z. Eso es lo que postula básicamente la teoría del campo unificado, que quien se interese así la puede buscar. Es cuanto. Perfecto, Guillermo, pues muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que algo que podemos entresacar de fondo de este párrafo, y yo creo que es a lo que más le interesa mostrarnos Elena Blavatsky, es, yo creo que nos quiere mostrar que estas ondas que se creían eran del éter, pues que no era una simple protuberancia en el espacio, ¿no? Sino que era materia inteligente, capaz de generar vida, ¿no? O sea, que esta luz que se trasladaba, pues que justamente pues tenía un componente, como ya lo dije, ¿no? Un componente de sustancia, un componente material, y que era el capaz de producir cambios químicos, justo como lo que aquí se menciona en la parte de la planta, ¿no? Que justamente pues a partir de la luz del sol pues se ve que justo esta luz del sol produce una reacción química en los jugos de las plantas, y a partir de ahí pues se da un cambio en el color de la planta, ¿no? De ahí se ve que, digamos, estas ondas pues no son inertes, no son simplemente como protuberancias vacías, ¿no? Sino que tienen un componente material, que es un poco lo que nos quiere como que mostrar Elena Blavatsky en esta parte.
Y complementando un poco esta parte, hice también yo un pequeño ejercicio de investigación que lo comparto, que esto creo que ya la mayoría lo comentó justamente Guillermo y de manera mucho más profunda. Y bueno, ahondando un poquito en este tema de que platicábamos de el éter, que decía, o sea, Elena Blavatsky comienza toda esta parte diciendo lo que es el akasha, la luz astral para el ocultista, es exactamente lo mismo que el éter para los científicos, ¿no? Y hemos dicho que el éter pues se le consideraba el quinto elemento de la materia, que era algo invisible que compenetraba todo, que se le consideraba de densidad cero, que por él se propagaba la luz. Y el éter, como justamente ya mencionó también Guillermo, ¿no? Todo esto del siglo XIX, pues muchos elementos fueron descartados y uno fue la existencia del éter, que lo descarta la teoría de la relatividad de Einstein. O por lo menos descartan el éter como lo interpretaban los antiguos científicos, ¿no? Probablemente debiéramos estar abiertos a una nueva concepción del éter. Y bueno, ¿por qué descartaba Elena Blavatsky esta teoría, la teoría de las ondulaciones? Porque esta teoría, entre las diferentes cosas que menciona, es que una onda transporta energía, mas no transporta materia. Y Elena Blavatsky dice, bueno, pues si no transporta materia, pues explíquenme cómo es que esta luz influye en la coloración de las plantas, ¿no? Y bueno, lo que vemos del lado derecho es una ilustración del concepto medieval del cosmos, donde se decía que desde aquel entonces ya se hablaba del éter, incluso antes, y se decía que el éter usualmente, digamos que aquí vemos varios círculos, ¿no? Que van de lo más interno a lo más externo, y se dice que mientras es más interno, los componentes son más materiales, más densos, y conforme nos alejamos, se vuelven más etéricos, que es, digamos, más sutiles. De modo que las capas más externas están relacionadas al componente etéreo de la sustancia. Y bueno, también un poquito lo que vimos de los rayos amarillos y anaranjados. Y bueno, pues es cuanto. Este era nada más el pequeño complemento. Voy a ver si no hay alguna otra participación de este párrafo final. Y vale, no, creo que ya no hay por el momento. Y bueno, ok, pues vamos a leer un último párrafo ya para terminar bien con esta página, ¿no? Y ya después continuaremos en el siguiente lunes con los otros temas, que ya es hablar de la voluntad y otras cosas. Ya para cerrar este tema de las luces, tenemos este párrafo de 3 líneas y lo vamos a empezar a escuchar. Santón, de Filadelfia, es uno de los más resueltos adversarios de esta antipitagórica teoría, según puede ver el lector en su obra de los rayos azules, contra cuya argumentación habrá de defenderse Thomas Young, quien, según refiere Tyndall, consideraba inmutablemente establecida la teoría de las ondulaciones. Vale. Pues con eso hemos terminado esta parte de la luz. Creo que este texto ya no nos dice, al menos a mi impresión, mucho, a menos que alguien haya encontrado algo que puede pasar. Y bueno, pues con esto hemos terminado la parte del estudio de la luz. Hablamos del símbolo de Salomón, de la parte de la luz, de la teoría ondulatoria. Y el próximo lunes, pues seguiremos continuando con la parte del estudio de un nivel más sutil de la akasha, que ya hemos platicado antes, que es justamente la voluntad. Cómo con la voluntad, pues se pueden crear todas las cosas desde lo más sutil hasta lo más grosero. Y, perdón, ahí está. Y también el próximo lunes vamos a hablar de una parte bien interesante. Vamos a hablar básicamente de qué es el diablo, si es que existe un diablo. Nos va a dar también Elena Blavatsky su visión al respecto y nos va a hablar de cómo se relaciona este diablo con esta luz astral, ¿no? Tenemos que entender que esta luz astral, pues no todo es, ¿cómo decirlo? No todo es bonito. Tiene su contraparte, llamémosle oscura. Tiene una parte inconsciente, oscura, que nos arrastra si no tenemos cuidado, y de todo eso pues vamos a estar platicando el siguiente lunes. Bueno, pues hemos llegado al final de la sesión. No sé si alguien quiera comentar algo de lo que hemos leído. Si no, estaríamos llegando al cierre. Perfecto. Adelante, Connie, serían ya las participaciones finales. Nada más mencionar lo de Tyndall. Al hacer estudio con coloides,
los químicos en ese momento no se ponían de acuerdo, ¿no? Si tenían materia en suspensión, el ojo no lo captaba. Entonces, Tyndall empezó a atravesar la solución con luz y fue cuando detectaron que obviamente había partículas suspendidas y a eso se le llamó el efecto Tyndall. Nada más. Ah, perfecto. Gracias. Pues muchas gracias, Connie. Pues yo no tenía forma de explicar este párrafo, pero igualmente llegaste a salvarlo. Muchas gracias. Y bueno, tenemos una participación de Heather. Buenas noches, Heather, adelante. Buenas noches, mamá, no sé si se me escucha. Estoy conectada en otro aparato. Creo que no se escucha. No sé si sea yo. Hola, ¿se escucha? A ver, ya un poquito mejor, Heather. Ah, perdón, es que estoy conectada en otro aparato y me costó un poquito la comunicación. Bueno. Bueno, yo esto de la onda lumínica, pues yo recuerdo que en algún momento leí que tiene una dualidad entre partícula y onda. Y esto, no sé si estoy equivocada, si ustedes me pudieran decir, quizá Guillermo, que esto lo podemos ver, digamos, físicamente en los relámpagos, en el arco iris, en los truenos, en una aurora boreal, digamos, es donde se manifiesta este fenómeno de luz. Pero no sé si es así, ¿verdad? Donde se manifiesta la dualidad entre la onda y la partícula. Vale, no, pues excelentes ejemplos, Heather. No sé, ahí Guillermo, incluso Connie probablemente sí tendrán algún contexto de esta parte. A ver, por alusión. Sí, efectivamente, Heather, es que algo que se discutía era si la luz era materia, y la luz es una semimateria. Y ya Einstein, como lo señaló Manuel, él se dio a conocer, por si no lo sabían, en una ocasión cuando dijo que la gravedad podía atraer a la luz. O sea, que la luz siendo algo material, podía ser atraída por la gravedad. Entonces uno básicamente pensaría que si tú lanzas un haz de luz con una lámpara, a lo mejor se va a ir chueca porque lo atraía la gravedad de la Tierra. Pero no, a ese nivel no se alcanza a ver. Se alcanzó a ver cuando hubo un eclipse solar y vieron que efectivamente los planetas desvían la luz, atraen la luz. Pueden atraerla de tal manera que hay lugares en el universo que es tanta la gravedad que se vuelven los famosos hoyos negros, porque efectivamente la electricidad la luz sí es materia, que es una de lo que manejaban la teoría de las ondulaciones. Sí es materia porque es partícula y es onda. Eso es de las dos cosas. Y no, hay que estar en onda para entenderlo. Un gusto, Pedro. Mil gracias, Guillermo. Perfecto. Y bueno, creo que tenemos otra respuesta, Heather, a lo que nos comentabas justamente de Connie. Adelante, Connie, por favor. Sí, complementando todo esto. A nivel de física clásica, hubo dos teorías. Una de Newton que le llamó teoría corpuscular de la luz, donde él daba estudios de que la luz era un corpúsculo, ¿ok? O sea, era materia, eran partículas. Y después vino Christian Huygens con su teoría ondulatoria de la luz. Y él participó que la luz era una onda, ¿de acuerdo? Y lo demostró de acuerdo a sus teorías en ese momento. Y estamos hablando de física clásica, no actual. Y sin embargo, en la actualidad ya prácticamente sabemos que la luz es ambas cosas. En realidad es eso. Ambas cosas. Por momentos a lo mejor pudiera comportarse como partícula y por momentos como onda. Por lo tanto, es ambas cosas. Y sí, es materia. Obviamente que materia tan sutil que pues nuestro ojo no la detecta.
a esos niveles, ¿no? Porque el espectro es muy amplio. Nuestro ojo solo ve lo más estrecho y como ya mencionaron, los animales tienen mucho mayor alcance de visión que el ser humano. Y esa es la diferencia. Y todos estos estudios ocultos prácticamente tenían ya la respuesta, nada más que había que demostrarlo. Y se ha tenido que esperar cuántos años para que la ciencia lo avale, porque la información ya estaba, pero obviamente la ciencia pues necesitaba, como de acuerdo a su estructura sistemática, demostraciones, ¿sí? Pero pues ya son cosas y ya lo sabemos. Esto ya está. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo está a manera nominal. Entonces, ya nada más es que nuestra cabeza lo vaya asimilando poco a poco. Gracias. Perfecto, Connie, pues muchas gracias. Heather, supongo que ya quedó un tanto más claro, ¿no? Yo creo que este es el gran valor del estudio en grupo, ¿no? Cuando una persona estudia estas obras de manera individual, pues te llevarás unas partes, pero yo creo que muchos de nosotros pues nos habríamos quedado a la mitad, ¿no? Estudiándolo solo. El tener a diferentes personas con diferentes sensibilidades, diferentes formaciones, pues nos ayuda a analizar pues esta obra desde todos los aspectos, ¿no? Y como vemos, esta es una obra que desafía pues la parte, digamos, espiritual, desafía conocimientos académicos, de física y de muchísimas cosas que justo ameritan pues este trabajo en grupo. Y bueno, qué bueno que lo estamos haciendo así, porque si no, muchos de estos temas o estas preguntas que salen, pues seguirían así como preguntas, ¿no? Pues Guillermo, Connie, mil gracias y gracias a todos los que están pues contribuyendo a que esto sea pues bastante profundo. Tenemos otras dos opiniones finales, una de Tere y la otra de Lili. Vamos contigo, Tere, por favor. Gracias, Manuel. Hijo, la verdad es que es bien importante que nosotros recurramos digamos, científicos en la extensión de la palabra, que son científicos ocultistas, ¿no? Porque si recurrimos a físicos que no son ocultistas, sino lo contrario, entonces estamos poniendo fuerzas a pelear primero nuestra mente, ¿no? Porque entonces queremos comprobar la teosofía bajo la lupa de estas pseudociencias. Eso creo que tiene que quedar muy claro desde que echamos el vistazo a la historia, ¿no? de la teosofía, y vemos que siempre ha habido personas o emisarios para volver a lo antiguo, volver a la tradición, y que estos además siempre han sido entes de peligro. O sea, han sido crucificados, han sido quemados, han sido encarcelados y de todo, que es precisamente el caso de Giordano Bruno, que ya se platicó, ¿no? Cómo es que la ciencia y la religión que lo llevan a la hoguera, después reafirman y analizan, digamos, de alguna manera sus posturas y entonces las promulgan como propias, ¿no? Lo mismo pasó con el Nazareno, o sea, la propia clase empoderada de su época lo lleva a la crucifixión y después utiliza su imagen como un estandarte para captar feligreses. Entonces estamos cayendo en un juego de lo que se llamaría un viejo paradigma, que es toda esta ciencia que está súper tirada porque la tradición es la que debe de perdurar. Cuando se habla de ciencia, al menos en algunos estudiantes, no se refiere a la ciencia de estos pseudocientíficos. Giordano Bruno le llamaba la falsa ciencia. Cuando escuchamos términos como antibiótico, es antiteosófico, porque no puede haber que busquemos un antivida, ¿no? Y los biólogos lo van a saber muy bien. Quizás hay biólogos que sí están a favor de los antibióticos, ¿no? Eso sería todavía más terrible, ¿sí? Entonces, toda esta ciencia que está basada en la experimentación, en la testa con animales, en la explotación de animales, en la vivisección, y que fue considerada y sigue siendo considerada por estos hombres de la tradición como magia negra, pues no podemos nosotros estar con un pie de un lado y con un pie del otro, ¿no?
O sea, como que tenemos que decidirnos. La pregunta aquí sería si hay científicos ocultistas que sobreviven en nuestra época. Sí, sí hay científicos ocultistas, pero tenemos que empezar a quitarnos esas barreras mentales para poder abrir la mente y entonces acercarnos a ellos, ¿no? La teosofía en realidad no es que tengamos que modernizarla. Quizás tenemos que buscar términos con los que estemos más familiarizados actualmente para comprender la tradición. Pero la tradición no necesita ser actualizada, porque la tradición está basada en las leyes de la naturaleza. Y si son leyes, son eternas. Entonces, si hablamos de que si es materia, si es semimateria, o sea, el universo está conformado de manera septenaria. ¿Qué significa esto? De esos 7 principios que nosotros vemos en la clasificación, uno es el que nosotros vemos y podemos tocar como tal, con nuestros 5 sentidos, ¿sí? Excepto los videntes, claro está que ellos están más desarrollados que nosotros. Pero ¿qué significa? Que todo lo que hay en el universo absolutamente es dual. Para empezar, lo podemos estudiar como dual. Es decir, tiene 2 informaciones, como dicen algunos científicos ocultistas contemporáneos. Una información es corpuscular y la otra información es energética. Esa otra información energética son esos otros 6 principios que nosotros no podemos ver, ¿sí? Entonces, todo en el universo es dual. Es con lo que podemos empezar. Y después indagar cuáles son esas 2. Una es corpuscular, la otra es energética. ¿Qué involucra lo energético? Esos otros 6 principios. Y ahí podemos estudiar, partiendo de la clasificación trina, de los platónicos exotéricos, ¿no? Cuerpo, psique y nous, o espíritu, ¿no? Y ya de ahí nos podemos ir a la clasificación Aryabharta o Inda, y entonces ver qué implican estos otros 2 vehículos de los griegos, ¿no? De los exotéricos. Pero mientras no intentemos abrir un poco la mente, entonces vamos a estar haciendo como ciertas hipótesis que sí son válidas, pero siempre y cuando vayan en aras de romper estos paradigmas que traemos desde el periodo de oscurantismo, híjolas, ¿no? O sea, ¿cómo curaban a sus enfermos en el siglo XII, en el siglo XIII, en el siglo XIV? O sea, todo esto tenemos que derribarlo, ¿no? Y la muestra está en que, por ejemplo, las leyes de Newton, ¿no? Estas leyes que todos conocemos. La primera, toda acción corresponde a una reacción en igual magnitud, pero en sentido contrario, que desde luego no involucra la intención ni el pensamiento, porque en esos años, pues era súper complicado tratar de explicar que el pensamiento y la intención, obviamente el pensamiento ya sabemos que no se puede separar de la emoción, eso involucra a la psique. Para eso necesitamos conocer muy bien nuestra clasificación septenaria teosófica, ¿no? Pero ¿qué significa esto? Que pues ellos tampoco podían postular las leyes tal como la tradición sí lo puede hacer. Pero si yo estoy esperando que la ciencia o la falsa ciencia, ya no me gusta llamar la ciencia a mí, la verdad, sería bueno que leyéramos o que tú hicieras un espacio para leer este diálogo de TTTs, en donde habla sobre la ciencia, que no está en los 2 tomos de diálogos de Platón de Porrúa que todos conocemos. Pero sería bien bueno para entonces empezar con este método de los griegos a pensar y a reflexionar qué sí es ciencia y qué no es ciencia, a qué le estamos llamando ciencia, ¿no? Entonces, pues sí, a mí me parece bien interesante cómo se estudia y segura estoy que vamos a llegar a un punto algún día, ¿no? En que ya la sociedad teosófica también empiece en las nuevas generaciones a lo mejor a mandar a las universidades científicos ocultistas, ¿no? Ya que no la ciencia esté separada de la religión, que es de lo que va otra vez este artículo de Ante el Velo, que debería ser como de cajón, casi tenerlo ahí para estarlo revise y revise. Bueno, eso es lo que quería comentar. Rafa quiere también decir algo. Gracias, Manuel. Algo rapidísimo. Sí, gracias. Adelante, Rafa. Dice, leyendo un libro para dárselo a mi hija, un libro que tenía en la prepa de Fondo de Cultura Económica de la Ciencia para Todos, que leí cuando iba a la prepa, pues dije, se lo voy a dar a mi hija para que lo lea, porque muy bien le gusta este asunto de la astronomía. Y entonces encontré uno que se llama Ciencias, una mecánica sin talachos del doctor Fermín Vinegas Everlane, que es un doctor de la Facultad de Ciencias de la UNAM, enseña mecánica analítica, mecánica vectorial, física contemporánea, y etcétera, etcétera. Bueno, solo un breve párrafo de su libro, que obviamente es una edición para jóvenes,
pero deja mucho que desear. Dice, hace unos 3.000 años, en lo que hoy es Grecia, un hombre realizó el más importante descubrimiento de la historia. Descubrió que pensaba. Luego dice, hasta que un griego vestido con su túnica se percató de que su propio pensamiento fue entonces cuando nació la filosofía, y de aquella ciencia madre se derivaron todas las demás. Aquí lo que quiero comentar es, pues, un poco de cómo es que los físicos les falta realmente una preparación completa, porque como alguien que tiene estos conocimientos de tantas fórmulas matemáticas, tantos estudios, doctorados, maestrías, etcétera, puede pensar así de la filosofía, cuando nosotros sabemos que la filosofía tenía un origen antiquísimo. Lo leemos diariamente cuando estudiamos filosofía, cuando estudiamos los cantos pues en los Upanishads, de otras tradiciones también, los cantos mexicas, los cantos de los salmos en la Biblia, etcétera. Entonces, realmente la percepción del llamado científico contemporáneo está muy limitada. Lamentablemente, su formación es limitada. Y bueno, con eso me quiero quedar, ¿no? Yo como le voy a dar este libro a mi hija, pues no, definitivamente, pues no, mejor le doy uno directamente de matemáticas y que se ponga a hacer cuentas y ya. Perdón, es lo que quería comentar, gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias, Rafa. Vale, pues sí, pues muchísimas gracias por la aportación, Tere, Rafa, pues al final, pues yo creo que lo más importante sobre este aspecto, pues hay una parte que dice que hay 3 principios básicos para el conocimiento. El primero es escuchar, el segundo es concluir y el tercero es practicar. Quien solo escucha, quien solo lee, pero no lo asimila, no hace una inferencia, no hace sus propias comprobaciones personales, pues cae en dogmas, ¿no? Y tenemos dogmas religiosos, pero también hay dogmas científicos. Hay quienes se pueden cerrar en algo que leyeron en algún libro de texto y que porque venía avalado por algún personaje, por una institución, lo creemos simplemente y ya no lo cuestionamos, ¿no? Que ojo, igual nos puede pasar también en la enseñanza teosófica. La misma Elena Blavatsky nos dice, lo que aquí estoy poniendo no lo consideren verdades absolutas. Ustedes con el paso de su propio desarrollo personal tendrán que probar si estos elementos si eran veraces, ¿no? Tendrán que probar la veracidad de estos elementos. Entonces, pues siempre, si nos quedamos con escuchar, vamos a estar en la parte de dogma, tenemos que llegar al siguiente nivel, que es después de que ya escuché, voy a concluir, voy a hacer una síntesis, voy a poner mi punto de vista, voy a contrastar contra otras opiniones y buscar si existe una congruencia entre ellas. Y una vez que ya lo escuchaste, que llegaste a una conclusión personal, pues de nada va a servir si lo dejas nada más en tu cabecita, ¿no? Tienes que llegar al tercer paso y que es el más importante, que es practicarlo, es ver todo esto que estamos hablando de la teoría corpuscular, de las ondas, de las partículas, cómo esto lo puedo llevar a algo práctico en mi vida, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto que tenemos, ver cómo todo esto lo podemos dejar de una sesión de conocimiento y poderlo llevar con nuestras familias, poderlo llevar cuando salgamos a la calle, y eso es lo que le va a dar realmente pues el valor a esta enseñanza, ¿no? Entonces llevémonos estos 3 puntos que son escuchar, concluir y finalmente practicar. Y bueno, tenemos ya para terminar nuestro último comentario, que sería de Liliana. Adelante, Lili, por favor, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Manuel, hermosa toda la ponencia, gracias a los que participaron, a los distintos puntos de vista, y mi comentario quedó como un poco lejos, porque era sobre la luz. En realidad sobre el efecto del el experimento de la física cuántica de la doble ranura. Quedó allá lejos, pero a mí yo lo que quería comentar, lejos estoy de poder explicarlo como Guillermo, como Connie, soy solamente aficionada, pero siempre me impactó esa capacidad de la luz, en alguna manera, de darse cuenta si la estaban observando o no, y según eso cambiar su estado de onda a partícula. Eso era. Muchas gracias. Mil gracias, Lili. Yo también había leído un poco de esto y estoy al mismo nivel que tú, ¿no? No lo puedo explicar tal vez
en forma como debería de ser, pero sí hubo un experimento donde al parecer había científicos proyectando, digamos, como rayos, no sé si catódicos, etcétera, y que al parecer, según el pensamiento de las personas que estuvieran en el experimento, la onda o la partícula como que se iba de un lado o se iba de otro, ¿no? Y eso mostraba cómo pareciera que todo está compenetrado, y compenetrado justamente con el pensamiento. Muchísimas gracias, Lili. Y bueno, pues con esto hemos terminado nuestra sesión de hoy. Muchas gracias a todos. Y bueno, los invitamos a nuestras siguientes sesiones. El jueves vamos a tener una plática bastante interesante de nuestro hermano Rafael Enríquez, muy relacionado al tema del esoterismo, justamente. Y bueno, pues seguiremos aquí todos los lunes en nuestro estudio de Isis sin Velo. Muchas gracias a todos. Voy a concluir ya la sesión haciendo nuestra oración habitual de cierre, que es la de Anivesant. Quien guste, pues me puede acompañar mentalmente y iniciamos. Y bueno. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Pues listo, pues que tengan todos una excelente noche, muchas gracias, pásenlo muy bien, que cenen rico y ya nos estaremos escuchando. Muchas gracias, Manuel. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias. Descansen. Buenas noches. Gracias a todos.